¿Qué tal amigos y amigas de este su canal, El Mensaje de la Biblia? Hoy estaremos compartiendo con ustedes un tema interesantísimo por demás. Primeramente quiero disculparme con ustedes porque no he podido grabar tantas veces como quisiera, tan corrido como quisiera debido a la limitación del tiempo. Tengo un itinerario bastante ocupado, pero por eso les pido que por favor presionen la campanita para que le avise YouTube cuando es el próximo programa, la próxima grabación, y así no se lo pierda y entra a tiempo. Si usted no se ha suscrito a este canal, por favor hágalo. Pulse allí en la campanita para que le avise las notificaciones y también suscríbase al canal para que usted vea el contenido que tenemos aquí para compartir con ustedes. Nos han hecho una pregunta interesante por demás. Muy buena pregunta. Me han citado 3 versículos o 4 del Nuevo Testamento: Juan 7:29, Juan 8:42, Juan 16:27 y Juan 16:28, donde Cristo dice: salí de Dios. Entonces esta persona que me llama, que me escribe también, me pidió permiso para llamarme por Messenger. Le dije que sí, me llamó y hablamos un buen rato. Entonces le dije que le iba a contestar esta pregunta con más detalles, con el texto griego, en este canal, en este programa, en el día de hoy. Así que Juan Rivera, aquí estamos con tu pregunta. Entonces él me dice, mira, y dice, de él procedo, salí de Dios, procedí de él. ¿Cómo usted explica eso? A mí me dijeron que eso significa que el Hijo fue engendrado por el Padre en la eternidad y que eso significa que el Hijo salió de adentro del Padre, así como Eva salió de adentro de Adán, de la costilla de Adán. ¿Qué de cierto hay en ello? ¿Qué dicen realmente esos versículos? Vamos inmediatamente, sin más preámbulos, a los versículos y analizarlos uno por uno. En Juan capítulo 7, versículo 29, allí había unas personas que buscaban a Jesús para matarle. Y entonces decían, mira, habla públicamente y no le dicen nada. Habrás reconocido a estos gobernantes que Él es el Cristo, dicen ellos. Jesús entonces estaba allí en el templo y levanta la voz, habla en alta voz, y le dijo a ellos: a mí me conocéis y sabéis de dónde voy, de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. 29. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Así que dice aquí que de él procedo. ¿Qué significa eso? Bueno, en el texto griego encontramos una fraseología muy interesante. Dice parautú eimi. Para es una preposición. Esta preposición indica cercanía, al lado de él. Esto es un pronombre, autú, un pronombre, entonces, en tercera persona singular, es un genitivo. Esta terminación u es genitivo. Desde él, o del lado de él, soy. Eimi es un verbo presente activo indicativo. Así que eso lo que dice es, del lado de él, esto es un genitivo, de él, soy. No dice ahí que salió de adentro de él. Del lado de él soy. Entonces la revisión Reina Valera 1977 dice, porque de él procedo. Es una buena traducción. El problema es que cuando algunos leen del lado porque de él procedo, y no incluye la preposición del lado de, que puede crear confusión, y dicen, yo salí de adentro de él. Yo estaba dentro de él y él me parió. Él me dio a luz, como dicen otros, como dicen los arrianos. Él me dio a luz. Él me sacó de adentro. Eso no fue lo que Jesús dijo en Juan 7:29. Par autú eimi. Del lado de él soy. El versículo está claro en el texto griego. Próximo versículo, Juan 8:42. Dice, aquí está hablando Jesús con los fariseos. Y en este capítulo 8 tuvo una conversación candente con ellos. Y les dice a ellos, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. No son hijos de Abraham, nada. Entonces en este versículo 42, Jesús entonces les dijo, si fuese Dios vuestro padre, me amaríais a mí. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Así que entonces, dice ahí, yo de Dios he salido. Entonces la gente lee ese versículo y dicen, Dios, yo salí de adentro de Dios. Vamos a ver el texto griego. Ek, tu, teu, exelfan.
ek implica procedencia. Salir del centro de un lugar es como salir de una casa. Esta preposición significa desde, del, de. Indica procedencia, salir de un lugar, salir de un lugar. Ek tu theu exelton. De Dios, esto es un artículo, también está en genitivo, un artículo. Del o de el Dios, de Dios, salí. Eso es un auristo activo indicativo. Salí en pasado. O sea, yo salí de Dios. En otras palabras, para poder entender ese versículo y que haber otros versículos que expliquen qué significa eso. Y aquí vimos en el versículo anterior que vimos que es del lado de Él. Del lado de Él soy. Así que cuando dice ek, esta salida, esta procedencia, implica procedencia de un lugar, no de adentro de una persona. Veamos el próximo versículo que se encuentra en Juan 16, 27. Porque algunos enseñan que el Padre pues lo parió, que lo dio a luz. Y eso no es lo que dice ahí. Y desgraciadamente usan estos versículos para indicar tal cosa. Por ejemplo, Juan 16, 27. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Paramos aquí. Que yo salí de Dios. Ego para tu theu exelton. Yo, ego, yo, primera persona singular común, yo, para, del lado del Padre salí. ¿De dónde salió Cristo? Del lado del Padre, no de adentro del Padre. Eso es importante que lo entendamos. Así que aquí usa la preposición para otra vez, del lado de, al lado de. Yo, del lado del Padre, salí. Así que aquí tenemos otra vez la misma situación. Así que cuando dice ek tu theu exelton, de el Padre salí, pues hay que entenderlo a base de estos dos versículos, del para, de la preposición para, par o para, que significa del lado de. Versículo 28, Juan 17, 28. Vamos a leerlo por acá. Juan capítulo 16 y versículo 28, mejor dicho. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez yo al mundo y voy al Padre. ¿Significa eso que él vino al mundo adentro del Padre y ahora va al cielo y se mete dentro del Padre? Miren, el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Hay un versículo revelador. Y es que muchas personas no leen estos versículos, no buscan el contexto o no profundizan más allá de lo que el versículo dice. El cual siendo el resplandor de su gloria, hablando de Jesús, el resplandor, la refulgencia de su gloria. Cristo es la misma gloria de Dios. Y la fiel representación de su ser real. El carácter. El carácter no es el jaragma. En griego, carácter, de viene la palabra carácter. El carácter es el instrumento, es el cuño que hace la marca. Aquí no dice jaragma. Jaragma es la marca que deja el carácter. Dice mucha gente, leen este versículo, Cristo es una copia. Él es una marca. No, Señor. Ahí la palabra de Jesús es carácter. Y carácter significa el cuño, el instrumento que hace la marca. La marca que hace el instrumento es jaragma. El jaragma es la copia que hace el carácter. Pero el carácter es el instrumento. Cristo es un original, no una copia. Y que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, él nadie lo obligó, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Así que cuando Cristo regresó al cielo, ¿dónde se sentó? A la diestra de la majestad de las alturas, a la diestra de Dios, al lado derecho de Dios. O sea, él no se metió dentro de Dios. Dice en Juan capítulo 1 y versículo 18, este otro versículo revelador. Buscarlo por aquí rapidito. Juan capítulo 1 y versículo 18. Mire cómo dice. Voy a buscarlo aquí rapidito. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que dice que el unigénito Hijo, esta palabra monogenes, se aplica en todo el Nuevo Testamento a un hijo único. Uno nada más. La viuda de Naín tuvo un hijo, monogenes. Abraham tuvo un hijo con Sarai, monogenes. Único en su clase, único.
único. Así que aquí, el único hijo que está en el seno del Padre, dice el único, esta Biblia dice el único hijo, porque son manuscritos más antiguos, más recientes, pero en los manuscritos más antiguos dice el unigénito Dios, y así lo traducen prácticamente todas las Biblias, incluyendo la traducción del Nuevo Mundo. El unigénito Dios que está en el seno del Padre. Así que entonces, unigénito Dios significa el único hijo, monogenes, único hijo, que es Dios, que está en el seno del Padre. Juan escribió este evangelio alrededor del año 98 de la era cristiana. Cristo ascendió al cielo en el año 31 aproximadamente, en el año 31. Ya para el año 98, unos 60 y pico años después, 67 años después, Juan escribe este evangelio. Entonces, y aquí dice que Cristo está en el seno del Padre. ¿Qué significa en el seno del Padre? En la parábola del rico y Lázaro, Lázaro estaba en el seno de Abraham. ¿Qué significa eso? Dentro de Adán, recostado sobre Abraham, al lado de Abraham, en su seno. En Proverbios, por ejemplo, se dice que el pastor lleva al cordero en su seno, en su pecho. O sea, esta implicación en el seno implica recostado en su pecho, no dentro de él. Así que cuando Cristo ascendió al cielo, Él ascendió a la diestra de Dios, al lado de Dios. No se metió dentro de Dios. Cuidado con eso. Así que en Juan 16:28 dice, exaltón, esto otra vez el mismo verbo que está por acá arriba y que está por acá, un verbo oristo en tiempo pasado, exaltón, ek tu patros, salí de, este ek implica la ubicación, el lugar, de Dios, del Padre en este caso, tu patros, del Padre. Salí del Padre, o sea, salida de esta expresión ek, esta profesión ek, implica una dirección de un lugar hacia otro, es un movimiento de adentro hacia afuera. Salió del trono de Dios. ¿De dónde? Del para, del lado del Padre. Así que esta profesión ek, que aparece aquí, es paralela y es sinónima a la profesión para. Implica lo mismo. Salí de al lado o del lado del Padre. Salí del lado de Dios. Y con esto contestamos la pregunta que el amigo nos hizo vía Messenger. Y creo que con esto terminamos el programa de hoy. Es importante que entendamos que Cristo no vino de adentro del Padre, como creen algunos. Cuando dicen que el Padre lo engendró, implican que fue que se lo sacó de adentro. Bueno, en Salmos 2:6 dice que él fue engendrado en la eternidad por decreto. Pero realmente fue engendrado en María por el Espíritu Santo, según le dijo el ángel Gabriel a José, en Mateo capítulo 1, del versículo 18 en adelante. Y según le dijo el ángel Gabriel también a María, el niño que el Espíritu Santo vendrá sobre ti, la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Entonces el niño que va a nacer se le ha llamado Hijo de Dios. Cristo fue engendrado en María por el Espíritu Santo en ese momento. Pero dice en el libro de 1 Pedro 1, 18, 19 y 20 también, 18 al 20, 1 Pedro 1, que la sangre de Cristo fue ofrecida desde antes de la fundación del mundo, pero manifestada al fin del tiempo por amor a vosotros. O sea, el plan de salvación se elaboró en la más remota eternidad. Allí se estableció que Cristo iba a ofrecer su sangre. Dice en Hebreos capítulo 10, capítulo 9, mejor dicho, versículo 14, que Cristo, mediante el Espíritu Santo, se ofreció a Dios sin mancha y sin contaminación. Ofreció su sangre en la eternidad. Entonces allí fue que se hizo el decreto que dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, según Salmo capítulo 2 y versículo 7, que el Nuevo Testamento le da cumplimiento en la resurrección de Cristo. Cuando Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder. Mira qué interesante. Pero volviendo al tema, antes de terminar, cuando estos 4 versículos hablan de la procedencia de Jesús, la procedencia de Jesús es del lado del Padre, nunca de adentro de Él. Y cuando regresó al cielo, regresó al lado del Padre, no se metió dentro de Él. Así que esto es sencillo de entender. Espero que esto haya contestado la pregunta del amigo que nos formuló vía Messenger. Será entonces hasta el próximo programa y que Dios te bendiga y te guarde.